Buenas tardes y bienvenidos a la sesión de conferencias que organiza el máster de la especialidad de la enseñanza del español como lengua extranjera. Hoy tenemos el placer de estar con Elizabeth Díaz, que es una gran profesional. Yo he tenido la suerte de colaborar codo con codo con ella en muchos ámbitos del mundo L, no solamente en el ámbito como el que va a trabajar hoy con vosotros, que es el aprendizaje significativo del léxico en las clases L, sino en ámbitos como la enseñanza de la gramática, los errores, las estrategias, las competencias, la adquisición, bueno, las nuevas tecnologías aplicadas al aula L, una batería de trabajos que ella ha realizado con mucho éxito, siempre no solo en España, sino fuera de España, en universidades extranjeras durante muchísimo tiempo. Además, ella ha impartido clases no solamente en España, sino fuera de España en distintos másteres, y también ha sido profesora y es profesora de posgrado online. Trabaja con materiales L desde hace ya tiempo, no solamente en papel, sino también en digital, y es una incansable, insaciable investigadora del mundo L. Ha tenido la suerte también de trabajar con nuestra conferenciante de la semana pasada, Jane Arnold, y con la que hizo el DEA, pero y sigue trabajando, investigando dentro de lo que es yo no voy a decir mucho, sobre todo porque decís que se me vea con un poquito de ruido o mucho ruido, que parecía un robot, y creo que además nuestra invitada tiene muchas cosas que decir muy interesantes, con lo cual le voy a ceder la palabra. Muchísimas gracias, Eli, por estar en el máster L de Udine y poder disfrutar contigo de esta conferencia cuando quieras. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Bien, yo espero que sí. Si alguien no puede escucharme o tiene problemas, que use el chat para comunicarse conmigo, ¿vale? Todas las preguntas me las podéis hacer al final y apuntándolas, y dedicaremos, como en cada conferencia habéis hecho, un ratito para diluir esas dudas. Muchísimas gracias, Sofía. Bien. Agradecer a Audima y agradecer a Aurora que hayan contado conmigo para hablar de un tema que me apasiona. Aunque a mí me encanta la investigación en todo lo que son diferentes ámbitos del mundo de L, el léxico, digamos que es la niña de mis ojos. Léxico y dimensión afectiva siempre han sido para mí dos campos de trabajo en los que he disfrutado mucho y sigo disfrutando, y por eso la conferencia, la charla, el compartir hoy con vosotros y vosotros conmigo, creo que va a ser muy interesante y útil, no solamente para vuestras clases, sino para también vuestro desarrollo personal y profesional en este mundo de las lenguas extranjeras. Bien. Dicho esto, decir también que yo la conferencia la he enfocado desde un punto práctico, especialmente desde la mitad hacia adelante, un poquito antes de la mitad hacia adelante, pero que es inevitable empezar siempre, como decía la profesora Juana Mena, con un poquito de teoría, ¿vale? Ya lleváis recorrido mucho con las charlas que habéis asistido con King Griffin, con Juana, con Jane Arnold, etcétera, ¿no? Es mucho recorrido el que tenéis con Olga Cruz, Néstor Puertas, y digamos que la mía va a hacer un pequeño también barrido de muchas de las ideas que han expuesto estos compañeros y grandes profesores, por lo que no creo que tengáis mayor dificultad en comprender conceptos, constructos, ideas de las que yo voy a hablar, ¿vale? Os va a resultar ya algo, bueno, pues que habéis escuchado antes y algo fácil. Bien, voy a intentar compartir las diapositivas, ¿vale? A ver qué tal, si se ven, si no se ven. ¿Las podéis ver? Aurora, ¿se ven las diapositivas? No, tardan en subir. ¿Le he dado a compartir ahora? ¿Le he dado a compartir? Compartir ahora. ¿Abajo? Vale. Pues nada, se cargarán en breve. Yo sé que las tienes, las estoy viendo, pero se cargarán en breve.
le has dado la pestaña, cuando se cargan todas pone compartir ahora. ¿Le has dado? Sí. Pues vuelve a dar porque parece que no sube. Vale, ya está. ¿Ahora? Ahora ya está, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues el título de la charla, de la breve charla, es El poder de la palabra y el tratamiento significativo del léxico en el habla de L. Me gustaría que os quedarais con significativo, porque de ello hablaremos durante mucho tiempo a lo largo de esta charla y haremos mucha mención a la importancia de la rentabilidad, la necesidad y la significación de lo que un estudiante está aprendiendo. Para empezar, comentaros, ya mucho lo sabéis, que la enseñanza del componente léxico es probablemente una de las líneas de investigación que no han sido muy trabajadas por los especialistas a los inicios de los estudios de L. Últimamente sí se ha abierto más este campo, pero al inicio estaban más enfocadas las investigaciones a la gramática que al léxico, haciéndose una gran separación entre lo que era una y otra. Se ha creído que el aprendizaje de una lengua es fundamentalmente la adquisición de la gramática y la sintaxis se ha creado como eje. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Siendo el componente léxico el gran olvidado. Daba la sensación de que incluso para los hablantes nativos el léxico no se terminaba de aprender nunca. Y un hablante adulto de un nivel medio podría manejar un léxico aproximadamente de unos 4.000 términos, una cifra que llega hasta los 12.000 si hablamos de léxico pasivo. ¿Qué significa léxico pasivo? Léxico pasivo es el léxico que tenemos aquí, pero que no lo usamos, ¿vale? Hay un léxico receptivo y un léxico, el activo, que es el que estamos, o el productivo, que es el que estamos usando. Bien. Pues, como he dicho, al inicio se pensaba que lo que era la enseñanza del léxico no tenía tanta importancia y todo se enfocaba a la gramática. Ya decía Gómez Molina que el nivel léxico corresponde a una mayor medida a la competencia gramatical del aprendiz, es decir, del estudiante, pues está relacionado con la lexicología, con la morfología, cómo se forma la palabra, y con la semántica, con el significado de la palabra, ¿vale? Es decir, se trabajaba, dentro de la competencia gramatical, se trabaja la formación de la palabra. Es decir, lo que expresa un significado específico. Si yo elijo una palabra, una unidad léxica, y la uso en un contexto determinado porque tiene un significado concreto que es el que yo quiero, ¿vale? Es la función de esa palabra en ese contexto la que yo quiero ofrecer para que la persona que la escucha interprete ese significado específico. ¿De acuerdo? Por eso se habla de competencia gramatical. Un momentito que la diapositiva ha pasado, me está pasando como a Jane ahora. La competencia gramatical, ¿vale? También se puede decir que el nivel léxico o el léxico se relaciona con la competencia sociolingüística. Aquí hago referencia a la charla que dio King Griffin, ¿recordáis? Que hablaba de todo lo relacionado con este tipo de competencia. ¿Por qué la competencia sociolingüística? Porque debemos utilizar esas unidades léxicas que va más allá de la palabra, porque una unidad léxica puede funcionar o puede ser la unión de dos o más palabras, esa unidad léxica dentro de un contexto específico cultural. Es decir, tenemos que saber qué reglas socioculturales están o envuelven a esa unidad léxica, ¿vale? Cuándo usar o no usar ciertas palabras. Vale. También relacionamos las unidades léxicas con lo que es la competencia discursiva, es decir, el vocabulario, el léxico, que lo vamos a usar indistintamente, lo podemos relacionar con la competencia discursiva.
¿Por qué? Porque la unidad del texto se logra por medio de esa cohesión de las formas de las diferentes unidades léxicas y de la coherencia del significado. Es decir, un texto lo forma significados coherentes en un orden diferente, en un orden coherente, ¿vale? Y esas unidades léxicas son formas que se van poniendo en una estructura para entendernos, aunque queda así un poco rústico decirlo, se van poniendo en una estructura de una forma coherente para crear un significado, que es la suma de esos significados dentro de una estructura. En este caso, discurso. Y por último, hablamos también de que la unidad léxica, el léxico o el vocabulario, está relacionado con las estrategias. Y hablaremos de eso más extensamente más adelante. Estrategias verbales y estrategias no verbales que nos van a ayudar a compensar en ocasiones las deficiencias en la comunicación real. Hablaremos de estrategias comunicativas, como por ejemplo una descripción, el uso de sinónimos o antónimos, una definición de la palabra en sí, etcétera. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante, así que no me paro mucho. Hasta aquí el tener claro que hablamos de unidad léxica, más allá de la palabra, que hablamos de que ya pasamos, y ahora vamos a otra vez a reiterar esa idea, de la importancia de la gramática va favoreciendo posteriormente la importancia del léxico porque vemos que gramática y léxico se unen y se interrelacionan, creando una simbiosis, ¿vale? Que con el tiempo los investigadores comprobarán y verán que es factible trabajar desde un enfoque lexicalizado, ¿vale? Y cómo la unidad léxica o la palabra se relaciona con las diferentes competencias que ya habéis visto a lo largo de las diferentes conferencias en este máster, ¿vale? Es la competencia gramatical, la competencia discursiva, la competencia sociocultural y la estratégica. Hasta ahí lo que es la introducción más teórica, ¿de acuerdo? Vamos a ir, porque es importante que tengáis claro estos conceptos y estas ideas para que entendáis después en la parte más práctica lo que vamos a comentar. A lo largo de la historia, ya muchos que habéis empezado el máster, los cursos de especialización en UDIMA, habéis trabajado con métodos y enfoques, ¿vale? Por lo tanto, lo que voy a decir ahora no os va a sonar a chino, porque ya tenéis un acercamiento a lo que son los diferentes métodos y enfoques en el estudio de las lenguas extranjeras. Pues al igual que otras materias, el léxico, ¿vale?, pasa también por esas diferentes etapas. Una primera etapa, que va desde los años 30 a 70 aproximadamente, es la etapa más estructuralista. Y en el enfoque y en la enseñanza del vocabulario digamos, se enfocaba a lo que eran los grandes listados. Hoy en día, y siempre hemos dicho que, bueno, que los enfoques no se desechan, sino que lo que se hace es recoger lo mejor que nos aporta cada uno de ellos según el contexto de enseñanza en el que estemos, lo que se hace es que se dan listados de palabras. Pero ¿qué pasa? Que esto tiene a lo mejor su eficacia a muy corto plazo, pero a un medio y largo plazo queda totalmente obsoleto. ¿Por qué? Porque al no trabajarse, lo que no se trabaja no se recuerda. Y esos grandes listados que no se trabajaban, sino que se repetían y se olvidaban, después no se podían recuperar. Esto pasa muchísimas veces en clase a profesores a los que yo he estado observando y se nos olvida que todo lo que se enseña hay que practicarlo. ¿Recordáis lo que decía Confucio de lo dije y lo olvidé, lo escuché y lo olvidé, no recuerdo ahora, lo escuché y lo olvidé, lo escribí y lo recordé. Bueno, la cuestión es que lo hice y lo recordé, ¿no? Es lo que decía, no recuerdo ahora mismo, Aurora, realmente cómo eran las frases. ¿Recuerdas tú cómo eran? No recuerdo. No, se me oye como robot, pero sí, lo importante es que lo hagas para poder recordarlo. Exactamente, es lo que decía Shank, ¿no? El que lo hace, lo aprende. Pues
Si damos listados de palabras no operativas en una clase, ¿por qué no operativas? Porque no nos da tiempo a practicarlas, ese vocabulario lo perdemos, ¿vale? De ahí que los listados no sean una buena herramienta a la hora de enseñar léxico. Por otra parte, un poquito más adelante, ya a partir de... Es esta, ¿no? Un momentito, que se me pierde la diapositiva. Aquí. A partir de los años 70 hasta los años 80 aproximadamente, ya pasamos a una fase más, entramos en la lingüística cognitiva y en el enfoque comunicativo y el enfoque natural, ¿vale? El léxico comienza ya a tener mayor importancia en lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Y ya se empieza a trabajar con lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es el concepto de colocación. Este concepto, que lo vamos a recuperar en otras diapositivas, es esa visión del aprendizaje del léxico en bloques, ¿vale? Es decir, nos damos cuenta de que ya el aprendizaje no es factible con la desintegración, ¿vale?, de las palabras y el aprendizaje de la unidad, sino que es mejor aprenderlos en bloques para favorecer la memoria a largo plazo. De ahí que estemos hablando de las colocaciones. Recordáis que una colocación es, por ejemplo, fumador empedernido, lluvia torrencial. Este tipo de palabras que aparecen con una cierta frecuencia de uso juntas, ¿vale?, es lo que a lo que llamamos colocación. Ahora hay muchos estudios. José Luis Cabanillas tiene un estudio muy importante de colocaciones. Si entráis en Redele, que es la revista digital del español como lengua extranjera, podéis encontrar un estudio hecho por José Luis Cabanillas muy interesante sobre colocaciones. Me parece que merece la pena leerlo. Bien, pues pasamos en esta segunda etapa a ver ya un aprendizaje, una adquisición del léxico más enfocado a los significados. Es decir, damos un valor cuantitativo, ¿vale?, a ese aprendizaje del léxico. Se considera que es necesario desarrollar diferentes estrategias para enfrentarse a un vocabulario desconocido. Es decir, ya empezamos a hablar de estrategias. Antes nos quedábamos en memoria del listado de palabras, ¿vale? Ahora ya damos un pasito más y vemos la importancia de usar estrategias a la hora de aprender palabras o unidades léxicas que no conocemos. Y es más, aprenderlas en bloque, en esta segunda etapa. Y en contexto, ¿vale? Para terminar esta parte más teórica, recordamos que hay una tercera etapa donde la enseñanza del léxico, es a partir de los años 80 hasta la actualidad, ¿vale?, tiene un foco de interés que es el contexto, ¿vale? Es decir, ahora no hay ya una separación entre lo que es gramática y lo que es léxico. Se concibe como algo cualitativo y se considera todo que está interrelacionado. Es decir, hay una interrelación entre todo lo que vamos aprendiendo en esa L2. Y ahora decimos que hay un léxico gramaticalizado. No podemos entender ni hablar una lengua prescindiendo del léxico, ¿vale? Bien, en esta tercera y última etapa, la instrucción del vocabulario cambia. Ya en el enfoque comunicativo no atendemos a ese listado interminable de palabras inoperativo, es decir, no operativo. Ahora atendemos a una selección pequeña de unidades léxicas adecuadas al nivel, adecuadas al objetivo de nuestra clase, de nuestra unidad didáctica, adecuada a la necesidad que tienen nuestros estudiantes de aprenderla, etcétera. Lo vamos a ver más tarde. Se llaman los criterios de selección. Y lo que se hace es seleccionar un número operativo de palabras que está entre unas 12 a 14 palabras aproximadamente por clase, ¿vale?, y con diferentes categorías gramaticales. Ya no nos centramos solamente en los sustantivos, sino que lo que hacemos es ampliar el abanico
y lo que hemos dicho antes, pues expresiones idiomáticas, adjetivos, colocaciones, etcétera, ¿vale? Es decir, no nos quedamos solamente en una palabra y no nos quedamos solamente en el sustantivo, sino que tenemos que tener en cuenta esas diferentes categorías, atendiendo a unos criterios, que los vamos a ver ahora, ¿vale? Bien. Hay, por lo tanto, paso a la siguiente. Tenemos aquí lo que es el lexicón, veis ahí en la diapositiva que yo he puesto, y el lexicón a lo que se refiere, por si alguien tiene esa duda, ¿vale? Y me la va a preguntar al final. El lexicón es una capacidad que tenemos de asociación en nuestro proceso, ¿vale? Cognitivo. Es decir, nosotros en nuestro procesamiento como humanos, a la hora de procesar el lenguaje, tenemos esa capacidad asociativa de diferentes conceptos dentro de nuestra cabeza. ¿M? Por lo tanto, utilizamos ese lexicón para crear esa red de asociaciones. ¿M? Que quede claro, porque a la hora de hablar de colocaciones o a la hora de hablar de expresiones o de unión de diferentes palabras, es importante tener en cuenta que esto lo hace nuestro cerebro, ¿vale? De forma natural. Por eso hay que favorecer lo que ya hacemos de forma natural y no obstaculizarlo, creando una disgregación o disociación. Todo lo contrario, cuanto más asociaciones hagamos, ¿vale? Es una red, vale, buena pregunta, Iris. Es una red, ¿vale? Asociativa de significados. Es decir, utilizamos, es lo que yo hablaba antes de lluvia torrencial, cuando aparecen dos palabras, ¿vale? Diferentes que se asocian para crear un significado completo. ¿Mm? A eso me refería. Bien. Nada, nada. Es por tanto que los enunciados los contextos deben ser muy claros y muy claros y muy bien buscados a la hora de trabajar el vocabulario en el aula, ¿vale? ¿Por qué? Primeramente porque el enunciado que pongamos deben de ser interpretados con un significado, en este caso social. Hablábamos ya, King hablaba de eso en su momento, yo hablaba de eso en la competencia sociolingüística, ¿vale? Y Juan imagino que lo trabajaría cuando hablaba de los errores, ¿vale? Tenemos que tener, por lo tanto, un contexto apropiado de uso para que el significado tenga coherencia, ¿vale? Tenemos que trabajar la forma escrita y la forma oral, lo veremos después a la hora de secuenciar una presentación de vocabulario dentro del aula, y tenemos que trabajar muy bien también los significados, es lo que estoy hablando, las asociaciones, palabras similares, cuáles son las restricciones de uso de esa palabra según su significado, etcétera. Bien, pues ya tenemos la teoría un poquito marcada, ¿vale? O enmarcada. Y de ahí vamos a partir ahora en lo que es, vamos a partir hacia lo que es la práctica de todo lo que he estado explicando. Las ideas, aunque sea un poco teórico, ¿ha quedado claro más o menos el marco teórico que he presentado? Iris y Sofía, si estáis aquí. Perfecto, ¿vale? Yo lo he intentado explicar lo más claro posible, ¿vale? Porque en esto, como decía King Griffin en su conferencia, hay mucho, ¿vale? Perfecto. Yo lo que estoy es simplemente andando de puntillas un poco por todo lo que es el mare magnum teórico del enfoque léxico. No me queda otra. Prefiero ir a lo práctico. El enfoque léxico, ¿vale? Parte de un gran investigador que es Michael Lewis, seguramente ya lo habréis escuchado muchísimas veces en diferentes temas del máster, que nos habla de un aprendizaje explícito, que es el que va de la regla al ejemplo, es el que va el más instrumental, es decir, el que llevamos al aula, ¿vale? El que explicamos, llevamos al aula y lo explicamos.
hay un aprendizaje incidental de ese léxico, que es el input que recibimos constantemente bombardeándonos en la L2 cuando estamos sobre todo en un marco de inmersión lingüística. Decía Aurora al inicio que yo había trabajado en diferentes universidades fuera de España. Bueno, concretamente trabajé en una en la que trabajaba también King Griffin, después aquí en España, que es Middlebury, ¿vale? Aquí había un programa de inversión muy curioso y cuento esta anécdota porque me parece muy interesante. El programa de inversión americano era con adolescentes que aprendían español y otras lenguas, los metían dentro de un campus universitario durante un mes en el que todo el input, ¿vale? Se lo teníamos que dar en español. Me explico. Conversaciones en el comedor, aunque estábamos en Estados Unidos, con conversaciones en el comedor durante la comida en español. Cuando se servía la comida se hablaba en español, en las reuniones en español, los juegos en español, es decir, todo el input que recibían, toda la información de fuera adentro que se estaba recibiendo, se estaba haciendo en español. Eso es aprendizaje incidental. Es decir, ahí nadie te explica en cada momento, cada unidad léxica que tú escuchas. Ni te explican la forma, ni el uso, ni cómo se escribe, ni cómo se pronuncia. Simplemente lo vas recibiendo de forma incidental. Pero, ¿qué pasa? Que ese input que estamos recibiendo hace mella, ¿vale? Por eso así aprenden los peques. Es decir, eso está, muchas veces ese aprendizaje no consciente en ese momento sí que se está dando de forma inconsciente. Y a veces lo que vemos escrito o lo que escuchamos, ¿vale? Sale a flote cuando nos dan una instrucción formal. Y tenemos, a ver, bueno, hablamos de aprendizaje directo e indirecto en los mismos términos, ¿vale? Un momentito, que es que me he perdido otra vez la diapositiva. Un segundito, que se me mueven. Vale. Por eso, cuando me preguntan muchas veces, ¿qué piensas de los programas bilingües o qué piensas de los programas de inmersión? Pues, ¿qué voy a pensar? Pues que favorece muchísimo un aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuanto más expuestos estemos a un input, ¿vale? En L2, en este caso, a un léxico incidental, ¿vale? Más cantidad de contextos de uso, ¿vale? Vamos a estar más expuestos a más contextos de uso. Por lo tanto, estamos favoreciendo la adquisición y el aprendizaje de ese nuevo léxico. Aparte, el hecho de crear esa necesidad de uso también es fundamental. Muy importante, cuando estamos dando una clase de español y estamos preparando en planificación el léxico que vamos a dar en las siguientes clases, tener en cuenta, como decía Marta Varalo, que el estudiante tiene una innata creatividad léxica, ¿vale? ¿A qué se refiere Varalo con creatividad léxica? Pues que cada persona tiene una capacidad asociativa diferente y hacen hipótesis y a veces bueno, de esas hipótesis crean palabras que pueden funcionar bien en la L2 que se está aprendiendo o simplemente no sirve, no pasa nada, pero se intenta, ¿vale? Es lo que hacen los niños. Dice, he ponido, ellos crean una hipótesis, en vez de he puesto, dicen he ponido, pero conforme van escuchando, he puesto, se autocorrigen y pasan de saber si esa hipótesis es real o esa hipótesis debe ser reestructurada, ¿vale? Pues exactamente igual. Por ejemplo, yo he tenido alumnos, ahora mismo que se me viene a la cabeza, experienciar, por ejemplo, en vez de experimentar. A veces transfieren de su L1 a la L2 palabras que pueden funcionar o no, especialmente los que coinciden con las raíces en la lengua, el italiano, o italianos, franceses, etcétera. Muchas veces hacen estos pequeños experimentos, ¿vale? Con el léxico. Y bueno, a veces aciertan, igual que nosotros acertamos a veces en italiano o en francés, otras no, pero bueno, ahí está la hipótesis. A eso se le llama creatividad léxica.
Bien, no todo el mundo, no todos los estudiantes, cuando estamos en la clase, cuentan con el mismo conocimiento del mundo, ¿vale? Y esto lo tenemos que tener claro. Cada persona aprende una palabra y la interpreta, la puede interpretar de forma diferente. ¿De qué depende? Pues depende del conocimiento del mundo y de los conocimientos previos de la lengua que tengan los estudiantes. Por eso no podemos cortar a todos los alumnos en un aula por el mismo rasero. ¿M? Y por eso es tan importante, y lo veremos después en la secuenciación, hacer un pequeño sondeo siempre que vayamos a presentar vocabulario. Este sondeo nos ayuda como profesores a diagnosticar el qué, pues qué alumno sabe o conoce la palabra o al menos se aproxima a ese conocimiento. ¿Qué se sabe de esa palabra? Se sabe el uso, se sabe solo la forma, pero se desconoce el uso, se sabe la forma y el significado, pero el uso no muy bien. Es decir, en ese sondeo lo que hacemos es crear un diagnóstico de lo que nuestros estudiantes pueden interpretar en el caso de encontrarse con ese concepto, ¿vale? A veces encontramos que no conocen nada, pues no pasa nada. Y si lo conocen, tiramos de su conocimiento para explicarlo al resto de la clase, ¿vale? Lo veremos. Pero lo importante es que os quedéis con esta idea principal. Que no todo el mundo tiene las mismas palabras de léxico en el mismo preciso momento ni en el nivel. Es decir, en el nivel podemos más o menos, ¿vale? De oscilar entre tantas palabras, más o menos de esta temática, etcétera. Pero nunca, nunca un estudiante conoce las mismas unidades léxicas que otro estudiante que está en el mismo nivel, ¿vale? Eso es obvio. Bien, de esto ya hemos hablado, vamos a seguir. Habíamos comentado antes, un momentito. Habíamos comentado antes qué significaba conocer una palabra. ¿Vale? ¿Qué significa conocer una palabra? Porque aquí estamos hablando mucho de si mis estudiantes conocen la palabra, si no la conocen, pero cuando yo digo si mis estudiantes conocen X palabras, ¿qué conocen de esa palabra? Bien, pues cuando yo hablo de conocer una palabra, y por eso hablo de llevar un número operativo de unidades léxicas al aula, ¿vale? Para un día de clase, es que mis estudiantes, uno, saben ponerla en contexto. Dos, saben pronunciarla y escribirla. Tres, conocen sus diferentes significados, según el nivel, evidentemente. Cuanto más nivel, esto va andamiado, cuanto más nivel, más significados, más información periférica de la palabra se va a conocer. 4. La reconocen cuando la escuchan o la oyen. 5. Cuando les viene a la mente sin demasiada dificultad. Eso lo hemos nosotros experimentado con otras lenguas, especialmente con la lengua que estudiamos en el cole, el francés o el inglés, ¿no? Y último, cuando el estudiante conoce sus relaciones paradigmáticas, sintagmáticas y sus restricciones de uso. Mirad, cuanto más se usa, y esto es obvio, cuanto más se usa una palabra en diferentes contextos, más rápida es su adquisición y mejor se va a usar, es decir, más rápido va a venir de nuestra mente a nuestra boca a la hora de tenerla que utilizar. Por eso yo hablaba de un número operativo de palabras dentro del aula. Porque si yo sé que conocer una palabra conlleva todo esto, si yo doy un listado de 20 palabras y tengo que trabajarlas en una hora de clase, ¿cómo lo haría? Tendría que centrar la clase solamente en léxico, ¿vale? Y ya sabemos que cuando hacemos una programación o una planificación de clases, lo que tenemos que tener en cuenta son diferentes contenidos, el gramatical, el léxico, el funcional, el sociocultural, el etc. Por lo tanto, no me puedo centrar solamente en explicar palabras una y otra vez en las diferentes partes de mi clase. Cuando yo preparo la clase, y esto lo vais a ver al final en un vídeo que os he preparado, cuando yo preparo la clase, tengo en cuenta
las unidades léxicas que voy a dar, el tiempo que tengo para enseñarlo y para practicarlo, de forma que se den todos estos pasos perfectamente. Al final de la clase, mis alumnos, esas unidades que yo he preparado tienen que saber contextualizarlas, pronunciarlas, escribirlas, tienen que saber usarlas según su significado. Las compresiones auditivas que yo ponga en el aula les van a ayudar a aprender a reconocerlas y a usarla poco a poco con las actividades que vaya poniendo en la secuenciación de mi clase. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos avanzando. Yo espero que hasta aquí no haya sido muy tedioso y que os esté siendo de utilidad. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, no sé si es bueno o malo, ¿vale? El que no tengáis dudas. Espero que sea bueno. Bien. Perfecto. Seguimos. ¿Cuándo enseño una palabra? Pues mirad. Bueno, Aurora. Sí, pero bueno, muchas gracias. A ver, ¿cuándo enseñar un vocabulario? Bueno, las relaciones paradigmáticas, ¿qué son? Ah, vale, buena pregunta, Iris. Ve cómo hay que preguntar, que si no yo pienso que se sabe y continúo, vuelvo hacia atrás, ¿vale? El paradigma, a ver, espérate, aquí. Mirad, el paradigma, ¿vale? Hay relaciones sintagmáticas que van en el sintagma de la frase, es decir, en lo que es la estructura, la sintaxis de la frase. El paradigma es, digamos, son las derivaciones. En la sintaxis varía así, en horizontal, ¿vale, Iris? El paradigma es lo que va así, en vertical. En este caso, las desinencias del verbo, la concordancia femenino, masculino, singular, plural, etcétera. Esas son relaciones paradigmáticas. Hablamos del paradigma de una palabra y la relación sintagmática en la frase. ¿Ha quedado claro? No sé si... para mí es que esta forma de explicarlo, vertical y horizontal, a mí me ayuda. No sé si a ti te ha ayudado, Iris. Vale, muy bien, es muy fácil. Bien. ¿Cuándo explico vocabulario? ¿Cuándo lo enseño? Bien, enseño vocabulario cuando es el objetivo de mi clase. Ya os he dicho que cuando planificamos nos centramos, ¿vale? Nos centramos en el objetivo que yo tengo en esa clase. Si yo tengo como tema la gastronomía y el objetivo de la clase, o en sistema un enfoque por tareas, la tarea final es hacer una receta gastronómica, el objetivo es ese. Por lo tanto, voy a seleccionar una serie de unidades léxicas conforme a la tarea final de mi clase. A eso me refiero cuando hablo de objetivo. Cuando me la piden, ¿vale? Lo que pasa es que aquí hay una diferencia importante a nivel de fijación en pizarra. Y es que cuando son unidades léxicas que yo enseño como objetivo, estas unidades léxicas sí las fijo en pizarra. Yo hago una pizarra en la que divido con una línea una parte que dejo siempre para léxico objetivo de ese día, ¿vale? Y en ese léxico, en esa parte, voy escribiendo o voy fijando las unidades léxicas que estoy enseñando y que coinciden con el objetivo. Y no lo borro. Y no lo borro por una sencilla razón. Y es porque me van a servir como referencia visual para las diferentes partes de la secuenciación de mi programación del aula, ¿vale? En este caso de mi planificación, porque voy a tener que recuperarlas constantemente hasta el final de la clase y es bueno que el estudiante las tenga como referencia. Cuando me las piden, la explico, pero ¿qué pasa? Que no las dejo, las puedo poner en la pizarra, pero no es conveniente mezclar lo que es el objetivo de la clase a nivel léxico con otras palabras que van surgiendo de forma accidental en el aula y que mis estudiantes me las están demandando. No le voy a negar la explicación, pero tampoco las voy a trabajar como parte del objetivo porque no lo es, ¿vale? Por lo tanto, la escribo
y la borro. También enseño vocabulario cuando estoy preparando una actividad. Al igual que la anterior, no es el objetivo a lo mejor de mi clase, pero sí que las necesito para hacer una actividad, una comprensión auditiva o una comprensión lectora, por ejemplo. Yo sé que hay un número de palabras esenciales que me van a bloquear el texto oral o escrito en el caso de que no las enseñe. Por lo tanto, para beneficiar esa actividad, voy a enseñarlas. Pero mucha atención, porque si estoy enseñando un número muy alto de unidades léxicas para comprender esa actividad o para preparar la actividad, significa que el fallo está en la actividad en sí, porque me está bloqueando mi proceso de enseñanza de otro tema, ¿vale? Y por lo tanto no está adecuándose al nivel de competencia lingüística de mi alumno. Tendríamos que pararnos a pensar si esa actividad que necesita enseñar tanto léxico para prepararla se está adecuando al nivel, ¿vale? O está creando una dificultad a la hora de realizar la actividad y no está funcionando. Por lo tanto, deberíamos de cambiar. Sí, que a veces enseñamos un par de ellas, 2, 3 palabras que me vienen bien para que esa preparación de la actividad fluya y no se me bloquee. O también podemos enseñarlas después, ¿vale? De la actividad. Ahora después veremos diferentes modelos de presentación de léxico, ¿vale? Y veremos que muchas veces ponemos un texto y al final trabajamos el vocabulario. Es lo que pasaría aquí, por ejemplo, ¿vale? Bueno, trabajamos X palabras que nos interesan porque el tema lo requiere o porque vamos a hacer una post tarea después de esa en la que es conveniente que tengamos en cuenta 2 o 3 palabras del texto que ya hemos visto previamente. Bien, por lo tanto hay diferentes fases en las que enseñar vocabulario, pero cada una de ellas tiene, digamos, una enjundia diferente, ¿vale? Una dificultad diferente y una importancia diferente. Bien, seguimos. ¿Qué vocabulario enseñar? Bueno, ¿por qué amo a Fran? Fran no es mi marido y no conozco a ningún Fran ahora mismo, no se me viene a la cabeza. Fran lo amo porque Fran es una regla mnemotécnica que me ayuda a recordar cuáles son los criterios que tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar una palabra. ¿Y por qué Fran? Pues ahora lo vais a ver, ¿vale? F. F no se ve muy bien, lo he puesto en blanco y parece que no se ve muy bien la diapositiva, pero lo digo. F de frecuencia, ¿vale? Y ahí estamos con Fran. F de frecuencia, es decir, yo voy a seleccionar de todas las palabras que tengo que elegir como objetivo de esa clase, ¿vale? Voy a elegir la que sea más frecuente en el uso. Un momentito. Espera, que se me ha pasado la diapo. R. R de rentabilidad. Una palabra es rentable cuando la puedo usar en diferentes contextos con diferentes significados. ¿Vale? Por ejemplo, a mí una palabra que me parece muy, muy rentable es poner. El verbo poner a mí me parece súper rentable. Ponerse rojo, poner algo sobre algo, poner una nota, poner un toque de humor, es decir, es un verbo, por ejemplo, que yo puedo usar en muchísimos, lo siento, me tengo que ir. Pues nada, no te preocupes, Sofía, como se está grabando, puedes acceder a ella siempre. Gracias. Entonces, a lo que iba, son palabras, unidades léxicas que puedes usar con diferentes significados en diferentes contextos, manteniendo, por ejemplo, la misma forma, ¿vale? Como el verbo poner. A esto le llamamos rentabilidad.
Después, A de adquisición. Recordéis que estamos en FRAN, F de frecuencia, R de rentabilidad y A de adquisición. Perdón, adecuación, perdonadme, de adecuación. Es decir, son unidades léxicas que se adecuan al nivel de competencia del estudiante. Cuidado. Recordad que en los niveles vamos de lo más concreto a lo más abstracto, ¿vale? En los primeros niveles aprendemos verde con el significado del color, es algo muy concreto, algo es verde. En niveles superiores, ahora recuerdo yo el libro Abanico, que no sé si ya no se usará evidentemente en las clases en niveles avanzados, pero era un manual o un método que yo utilizaba, un método general de español, cuando daba clases en los niveles avanzados, y me acuerdo expresiones como viejo verde, ¿vale? Que ponía en el libro Abanico. No sé si lo recordará Aurora. A eso me refiero, es decir, pasamos del color verde en sí a algo más abstracto, como es ser un viejo verde, por ejemplo, o poner verde a alguien, ¿vale? O estar verde en una materia. A esto es a lo que me refiero con cuando vamos subiendo de nivel y vamos, digamos, montando un significado para crear otro diferente con mayor abstracción. A eso es a lo que me refiero con adecuación, ¿vale? Siguiente, necesidad. Aquí está el quid de la cuestión. Cuando algo lo necesitamos, se hace más conveniente no solamente enseñarlo, sino más fácil aprenderlo. Aquí hago referencia a la conferencia de Jane, cuando hablaba de motivación, y hablaba del interés y la necesidad. Cuando un estudiante tiene interés en algo y lo necesita, lo aprende. Y eso lo tenemos que llevar no solamente a las presentaciones de léxico, sino también a las actividades que vamos a proponerles a los alumnos, ¿vale? ¿Qué necesidad tiene mi alumno? A lo mejor hay estudiantes que cuando llegan a clase y se hace un análisis de necesidades, que es lo primero que hay que hacer cuando entramos en un grupo, ¿vale? O en un aula, que es crear una ficha de análisis de necesidades, vemos qué necesita mi alumno, valga la redundancia. A ese léxico en el que yo me voy a centrar es aquel que mi alumno necesita en sí, ¿vale? Quizás a veces pecamos de que a lo mejor esa necesidad luche o está confrontada con la frecuencia, ¿vale? No pasa nada. Muchas veces tenemos que ver, ¿vale? ¿Qué pesa más en el criterio de selección? La frecuencia y la necesidad. Y si podemos intentar ensamblarlas, mejor. Esto ya es de nota, ¿vale? Esto ya es para nota. Esto ya los que tienen tablas lo hacen con muchísima facilidad. Al principio cuesta un poco, pero se llega a todo. Bien, entonces hablábamos de Frank como un criterio de selección a la hora de trabajar léxico en el aula y de llevar nuestras X palabras operativas a clase, ¿vale? Dijimos que unas 12 palabras nuevas son las generalmente operativas para una clase. Operativas porque recordáis, y recupero la información, nos da tiempo a enseñarlas y a practicarlas para al final poder conocerlas, con lo que conlleva conocer una palabra que ya lo hemos visto. Bien, ¿de qué recursos nos podemos servir a la hora de presentar léxico en el aula? Pues nos podemos servir de ayudas visuales, por ejemplo, fotografías, ¿no? ¿Alguien más me dice alguna? Así descanso yo un poco la voz. Aparte de fotografías, ¿se os ocurre otra ayuda visual? ¿No? Vale, perfecto. Muy bien. Vale. Un vídeo, por ejemplo. Eli, cuando alguien conteste o pregunte, haz la contestación y lo que han preguntado, porque a lo mejor no lo ven las personas que lo hayan diferido, ¿vale? Eli se ha dicho otra ayuda visual serían los dibujos. Cuando tengan preguntas igual, por si acaso, ¿vale? Vale. Bien, pues Iris comentaba que dibujos, perfecto. Un vídeo también. Nos podemos ayudar de ayudas verbales. Por ejemplo, a ver, ¿se os ocurre alguna ayuda verbal?
Bueno, bien, un audio. Eso lo pondría más, dice Aurora, que un audio. En textos orales, a lo mejor también, sí, o verbales. Sí, en los dos encajaría, ¿vale? Perfecto. Un audio, por ejemplo, y de ese audio, ahora también lo veremos en orales y escritos, en ese audio trabajar la selección de unidades léxicas que hemos hecho. Si yo, por ejemplo, estoy en una tienda o en un aeropuerto, ¿vale? Pues focalizar dentro de ese audio en aquellas palabras relacionadas con el léxico objetivo que he propuesto en mi unidad didáctica. ¿M? Muy bien, Aurora. Y después textos orales y escritos. Eh, en los textos escritos, pues se trabaja muchísimo con el tema de la inferencia, ¿vale? Es decir, inferir el significado de una palabra por el contexto en el que se está usando y el cotexto. ¿Qué es el cotexto? El cotexto es lo que viene dentro de esa línea sintáctica, lo que viene delante de la palabra, de esa unidad léxica, y lo que viene detrás. Ese es el cotexto, ¿vale? O el contexto, más grande en sí, que es, digamos, el marco, ¿vale? Ese es el contexto. Pues el alumno en esa presentación a través de un texto oral o escrito puede inducirlo. Las presentaciones, cuando trabajamos con este tipo de recursos, con ayudas visuales, verbales o textos, deben de ser variadas, porque si siempre utilizamos las mismas presentaciones, el factor sorpresa se pierde. Entramos en rutina y en sistematización. Y quizás también limitamos a veces la capacidad creativa del estudiante y cortamos o limitamos los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Como ya sabéis, hay 3 estilos de aprendizaje: el auditivo, el kinestésico y el visual, y si siempre nos ayudamos de recursos visuales, estamos limitando a los otros que tienen otros estilos de aprendizajes diferentes, ¿vale? Por lo tanto, debemos hacer uso en las presentaciones de diferentes tipos de recursos variados y haciendo también partícipe al alumno. Recordad, y esto lo hablamos en los cursos o en mis clases de gestión del aula, que siempre es bueno favorecer el tiempo de acción del alumno, es decir, el tiempo de participación del alumno dentro del aula, ¿vale? Por lo tanto, si estamos dejando o delegando durante esas presentaciones la voz en el alumno, siempre estaremos favoreciendo el student talk time, es decir, el tiempo de hablar del alumno, por lo tanto, el tiempo de output que está utilizando el estudiante en el uso de la L2. ¿Vale? Output es lo que va de dentro a fuera, lo que está produciendo el estudiante. Por tanto, da igual qué tipo de recursos usemos, siempre preguntamos primero si un alumno lo sabe, ¿vale? Antes de comentarlo nosotros. Recordad, no hagáis vosotros lo que puede hacer un alumno en el aula, ¿vale? Le estáis restando oportunidad de aprendizaje. Por lo tanto, estos son ayudas para que las usen vuestros alumnos. Bien. Hay muchísimas ideas, pero no tenemos tiempo, que os podría dar sobre ayudas visuales y verbales. No obstante, material sobre esto hay en cualquier método general de español como lengua extranjera de editoriales especializadas en la enseñanza de L. ¿Vale? No me voy a parar porque podéis ver muchísimas muestras en estos materiales. Pero sí me quiero parar en el procedimiento. Aquí sí me quiero parar. ¿Cuál es el procedimiento para presentar vocabulario? Bien, primero tenemos que crear, ya lo habíamos visto antes, pero lo reitero, tenemos que crear la necesidad de ese concepto. Para ello nos vamos a parar en hacer una buena selección previa a la clase del contexto de uso, ¿vale? Si yo doy un buen contexto de uso y tengo unos buenos recursos, ayudas visuales, orales, etcétera, ¿vale? Me he preocupado de buscar un buen recurso para presentar ese léxico, la necesidad va a venir sola,
Lo veremos después porque voy a dar un poquito de planificación al final en un vídeo. Por lo tanto, primero creo esa necesidad. Una vez que el estudiante se ve en la tesitura de necesitar el uso de esos conceptos, de esas palabras, voy a sondear, voy a activar ese conocimiento previo. Ya lo estoy activando. En el momento en el que toco el tema o la palabra clave, nuestro cerebro automáticamente empieza a procesar y empieza a hacer registros, ¿vale? De todo lo que yo puedo relacionar, asociar a ese concepto. Eso lo hacemos automáticamente, ahí no tenéis que planificar nada. Hay algo que hacemos solos. Entonces, activamos ese conocimiento, sondeamos qué alumnos dentro de nuestra clase saben, conocen, intuyen o pueden inferir por su conocimiento del mundo qué significa esa palabra, ¿vale? Y una vez que ya tenemos diagnosticado eso, que al principio nos costará un poquito más si no tenéis experiencia, conforme vayamos dando clase, esta parte de la secuenciación a la hora de presentar vocabulario, veréis que es muy fluida, porque nos damos cuenta perfectamente quién está controlando un poquito el léxico antes de presentarlo nosotros y quién no. Es muy obvio, ¿eh? Lo que hacemos es ya presentamos, es decir, en casa hemos planificado una presentación. Recordad, hemos usado recursos visuales, recursos verbales, orales o escritos, pero no nos podemos olvidar, y de esto ya han dado previamente conferencias otros profesores, no nos podemos olvidar de las estrategias. Cada uno nacemos con un número de estrategias diferentes. Las vamos fomentando a lo largo de nuestra vida y las vamos aprendiendo. Las que nos sirven, las reutilizamos. Las que no nos sirven, las vamos desechando. En clase debemos intentar que nuestros estudiantes se enfrenten al mayor número posibles de estrategias. Estrategias que pueden ir desde lo más mnemotécnico, desde la memoria, a la hora de presentar el vocabulario, por ejemplo, el uso de colores en las letras, en las palabras, en la parte de la palabra, en la raíz, por ejemplo. Uso de colores que ayuden a focalizar en la parte que quiero enseñar o que quiero destacar. Estrategias, por ejemplo, compensatorias, que compensan algo que no se está interpretando en la comunicación o que crea una dificultad en la interpretación en la comunicación. Una estrategia compensatoria, por ejemplo, puede ser la comunicación no verbal, ¿vale? Podemos también hablar de estrategias cognitivas o metacognitivas. Bueno, eso son palabrejas que no pasa nada. Simplemente acordarnos que estrategias son la definición, por ejemplo, de una palabra, explicar la palabra en sí. Yo en inglés, mi marido siempre me dice, pero es que tú lo sabes decir todo. Digo, que va. Yo sé 3 cosas en inglés, pero como sé explicarlas, pues uso lenguaje funcional para explicar las cuatro cosas que quiero y ya está. Y eso me sirve para las 2000 que no sé, ¿vale? Porque lo que estoy utilizando son estrategias de comunicación que me ayudan a compensar lo que no sé decir o lo que no puedo entender, ¿vale? Bien, a eso me refiero con usar sinónimos, usar antónimos, usar descripciones, usar señalar, etcétera. Esas son estrategias. Bien, repeticiones. Cuando estoy presentando léxico, una vez que he sondeado y una vez que he presentado el concepto en contexto, en un contexto significativo para el alumno, que cree interés, que le motive y que sea real. ¿Vale? A esto me refiero con significativo, porque a veces, ahora ya menos, pero a veces los métodos generales de español, los libros de texto, presentaban contextos de los más poco significativos del mundo, ¿vale? Con frases totalmente enlatadas. Y ahora ya no. A eso me refiero con contextos de uso real. Las repeticiones son muy importantes porque recordamos que conocer una palabra significa saber pronunciarla. Y si no hacemos repeticiones, ¿cómo sabemos como profesores que mi estudiante esa palabra nueva la sabe decir? Bien, pues para esto se usan las repeticiones. Primero las hacemos corales y aquí
recuerdo a Jane Arnold y su dimensión afectiva. Lo que hago es proteger la autoestima del alumno, como decía también Juana Mena en su conferencia, cuando hablaba de errores. Yo protejo, ¿vale?, su autoestima. ¿Cómo la protejo? En grupo. Si yo no sé pronunciar una palabra, pero escucho que el grupo, si yo digo pira en vez de pera, pero veo que todos mis compañeros dicen pera, me escondo en el grupo para ayudarme a mejorar mi pronunciación. Pero claro, esto un profesor aquí es muy difícil cuando tienes 18 estudiantes diagnosticar cuál es el que ha dicho pira, ¿vale? O el que no sabe todavía ni siquiera decirlo. Para eso hacemos repeticiones individuales. Cuidado aquí. Invitamos al alumno a pronunciar la palabra, pero siempre, si el alumno la dice bien, reforzamos, ¿vale? Con muy bien, fenomenal. Vamos a otro alumno. Si el estudiante no lo dice bien, no digo no, así no, no. Lo que hago es que para sobreguardar su autoestima, ¿vale?, volver a hacer la repetición coral de la palabra, de forma que el estudiante presta mayor atención y si no, uso los dedos de mi mano para mostrar dónde está el error y favorecer la pronunciación en la repetición. Y digo, si es en este caso pira, digo ra, pe o pi, pera, pira. El estudiante reconoce aquí su error y si no, me ayudo del grupo para reforzar lo que ha dicho bien, ¿vale? O para reforzar lo que ha dicho. La profesora está utilizando las manos para explicar lo de pera o pira, pero cuando tú tienes la pantalla completa con la diapositiva, ellos no te ven. Aunque tú te estés viendo en el cuadrito, ellos no te están viendo decir pera o pira, ¿vale? Vale. Ella está haciendo un juego con los pulgares de pera, pira, para la I, para la I. Vale. Bien. Claro, porque no me veo, entonces pienso que yo me estaban viendo. Pues muchas gracias, Aurora. Entonces, fijar la forma escrita, muy importante. Observar que copian bien y dar tiempo suficiente, ¿vale? Cuidado, copiar bien no es fácil, ¿vale? Cuando hablamos de fijar la forma léxica en la pizarra, cuidado también nosotros, porque a veces las escribimos mal. Tenemos que pararnos, una vez que escribamos el léxico en la parte de la pizarra que hablamos antes, tenemos que pararnos, fijarnos y confirmar que las palabras no están escritas con faltas de ortografía o con errores, ¿vale? Y que además la palabra está fijada con toda la información adecuada al nivel de competencia que se está dando. Si es un adjetivo, con femenino y masculino, singular y plural. Si es un verbo, con la declinación pertinente, si es arer o ir, si es un presente pasado, etcétera. Es decir, hay que dar la mayor información posible de esa unidad léxica que estoy enseñando cuando la fijo en la pizarra. Si es un sustantivo, el artículo y el singular y el plural. Y si es una colocación, las dos palabras que componen esa unidad léxica, ¿vale? Etcétera. Una vez que se ha fijado la forma escrita, ¿vale? Y hemos observado que han copiado bien y se les da tiempo suficiente, y por favor, lo del tiempo aquí es importante, porque no les damos tiempo de copiar y de fijar en sus cuadernos. Vamos siempre, corre que te corre, ¿vale? Aquí esta parte es fundamental, porque es la que se llevan ellos a casa y es de la que ellos aprenden y estudian cuando están en casa. Pasamos a la comprobación del concepto. ¿A qué me refiero con comprobación del concepto en una secuenciación de presentación léxica? Pues a preguntas que me hacen a cerciorarme, ¿vale?, de que el alumno ha integrado el concepto. Es decir, no lo ha adquirido todavía porque no le ha dado tiempo, pero sí que está integrando, ¿vale?, esa unidad léxica en concreta que estoy aprendiendo, que estoy enseñándole. ¿Cómo lo hago? Con preguntas breves, muy específicas, con respuestas monosilábicas casi, o con la respuesta que a mí me interesa para comprobar qué concepto se está aprendiendo. Sí o no, por ejemplo, si estoy hablando de fruta y digo, a ver, es una fruta que es amarilla, la describo, por ejemplo, ¿vale? Una descripción para que ellos me digan la palabra que yo quiero escuchar, que en este caso es
plátano, pues escribo la fruta. Es lo opuesto a blanco, que para que ellos me digan negro. Es decir, utilizo también las estrategias que hablábamos antes para crear preguntas de comprobación del concepto. Si este paso se nos olvida, se nos está quedando coja la presentación y vamos a tener posiblemente dificultades en las siguientes actividades porque habrá alumnos que tendrán dudas o que no han aprendido o que no están aprendiendo o integrando los nuevos conceptos que acabamos de dar. Así me aseguro de seguir hacia adelante la secuenciación de mi planificación o dar un paso atrás y volver otra vez al punto de presentación del concepto dentro de esta secuenciación. Bueno, yo creo que lo he explicado lo mejor que sé y que he podido, ¿vale? Espero que haya quedado más o menos claro porque esa diapositiva para mí es la piedra angular de esta charla. Ya estamos terminando, ¿vale? Yo decía que iba a poner un ejemplo de cómo se hacía una presentación léxica, por ejemplo, en un libro de texto. He cogido de la editorial Enclave Generación 3.0, por ejemplo, que me parece un libro muy interesante, en este caso lo del alumno, en el que como no me daba la opción de vincular a la web de la editorial, lo que he cogido, ¿vale? Pues es la parte de palabras, en las que vemos aquí una presentación de léxico, ¿vale? Basada en qué ayuda o recurso. A ver, esa es la presentación léxica, ¿vale? Están hablando de los adjetivos, porque no sé si se ve muy claro. ¿Alguien me dice qué tipo de recurso de ayudas de las que hemos visto usa en esta parte la presentación? A lo mejor no lo ven mucho, Iris, no sé si lo ves. No pasa nada, Bueno, que vean lo que me hay dibujos, hay fotografías, hay audio. Vale. No lo ves. El hecho de... El muñequito de arriba, en la parte superior izquierda, hay un audio. ¿Lo ves algo? Sí, ya. Muy bien. Visuales, claro. Efectivamente. ¿Por qué hablamos de recursos visuales? Porque habíamos dicho que recursos con ayudas visuales eran, por ejemplo, de fotografía. Aurora, apaga tu micrófono, que se está acoplando. Ahora, efectivamente, Iris, muy bien, ¿vale? En este caso, este libro de texto para la presentación se ha ayudado de ayuda visual, de un recurso visual, y después, aunque no se ve, no pasa absolutamente nada, porque yo lo explico, ¿vale? Lo que hace es poner los adjetivos, ¿vale? Que van relacionadas con esas imágenes, ¿vale? Y lo que hace es una asociación del concepto con la imagen. Bien, eso es una de miles. Es decir, un segundito que un segundo, ¿eh? Voy a encender la luz. Bien. Ahora, yo quería que esta conferencia, voy a poner la penúltima diapositiva, nos dejara clara no solamente lo que es la secuenciación de una presentación de léxico, la importancia del léxico en el aprendizaje de una L2, ¿vale? Sino también cuál es nuestro rol dentro del aula. Ya hemos visto en las diferentes diapositivas anteriores que nuestro papel, aparte de ser de buen planificador, porque si algo hay que tener en cuenta a la hora de hacer una presentación de léxico, de gramática o de cualquier contenido de lengua dentro del aula, es dedicar tiempo a que sean coherentes, variadas, significativas, bien contextualizadas, operativas. Entonces, esas palabras son fundamentales. Dentro del aula también tenemos, ¿vale?, nuestro papelito en esas presentaciones. Y uno, que ya hemos visto antes, es fijar bien la forma con una buena ortografía y pronunciación, ¿vale? Aclarar el significado, dando la oportunidad siempre antes a otro alumno, que también lo hemos dicho. ¿Cómo aclaramos el significado? Pues usando las estrategias a las que hemos hecho mención, haciendo frases, dando sinónimos, etc. Enseñando estrategias y dando autonomía. ¿Cómo se le da a un estudiante en las presentaciones de léxico o en las
prácticas de ese léxico, las actividades, ¿cómo se les da autonomía? Pues sobre todo, pero no únicamente, sobre todo usando el diccionario. Y el diccionario se usa para las palabras desconocidas, no deducibles. ¿Vale? Si yo invito, mejor que obligar, invito a mis alumnos a aprender a inducir, deducir, inferir el significado de las palabras, mis estudiantes irán desarrollando cada vez más estrategias para evitar o necesitar tener que estar dependiendo de una persona que se lo explique o de un diccionario, ¿vale? Irán adquiriendo ese talento. El hecho de usar el diccionario me parece fundamental dentro de clase, pero hay diccionarios visuales, diccionarios monolingües, bilingües, dependiendo del nivel y del tipo de alumnado, seleccionaremos uno u otro, diccionarios en línea, diccionarios físicos, pero sí que tenemos que tener en cuenta que el uso del diccionario hay que enseñarlo. Muchos estudiantes no saben usar el diccionario porque en sus países no necesitan en las clases usarlo, igual que aquí, ¿vale? Incluso profesores que no saben usar los diccionarios. Entonces, primero, saber cómo se usa un diccionario. Seleccionar un buen diccionario adecuado al contexto de enseñanza y aprendizaje en el que estemos. Y una vez que lo tengamos, enseñar a mi alumno a buscar las palabras en el diccionario. ¿De acuerdo? Recordad, buscamos las palabras desconocidas, no deducibles. Y siempre limitando, porque si no, se os puede pasar la hora entera o la hora y media de clase solamente con el léxico, ¿vale? Que ha pasado. Por lo menos las observaciones a los profesores que yo he hecho. Vale. Y para terminar la charla, y yo espero que haya sido una charla clara y práctica, sobre todo práctica, porque creo que es fundamental que este bloque lo tengáis bastante claro. Voy a poner, o voy a intentar poner, porque hoy he estado investigando a ver cómo lo hacía, porque me he dado cuenta que en la conferencia de Olga Cruz no se había hecho un hipervínculo a uno de los vídeos de las series que ponía en televisión, ¿vale? Y he intentado a ver cómo lo hacía, poneros una planificación que yo voy haciendo en el momento, pero centrándome solo en la parte de presentación del léxico, porque si no se nos iría a otra hora de charla, ¿vale? Entonces lo voy a intentar, dadme unos segundos, a ver si me sale. Y si no, pues nada, no pasa nada. Puedo dejárselo a Aurora, ¿vale? El enlace y lo miráis en YouTube, así que tranquilos. Bien, lo voy a intentar. Un segundo. Yo creo que tienes que quitar la diapositiva No, y... lo está haciendo, Vale. lo está haciendo hoy a ver si me sale. Dame un segundo, Aurora. Vale. Bien, compartir pantalla, ¿vale? Un momentito, porque tarda un poquito en sharing. ¿Lo veis ahora? Multiplicado por 300 ya. Vale. Ahora sí. Bueno, pues atención a lo que vais a escuchar, ¿vale?
Tienes que adaptar el micro porque no se oye. Vale. A Olga le pasó lo mismo y luego lo hizo, luego le salió. Yo creo que le tienes que dar más volumen o algo de eso. Vale. A Olga también le pasó, luego se oye perfectamente. Vale. Muchas gracias, Tony, por darnos una planificación del no. Vale, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Lo importante es que puedas compartirlo. No pasa nada. No sé, a veces pasa, ¿sabes? No pasa nada. Lo que voy a hacer, ¿vale? Os voy a pasar el enlace. Efectivamente. Voy a pasar otra vez a la No bueno, pasas el enlace. Lo que yo os hacía, sí, es una pena, porque era interesante, pero lo explico brevemente, lo que estaba diciendo en el vídeo, ¿vale? Esto lo planificó la presentación de él. Pues lo que yo os decía, que en el caso de mensajes por tareas, que es el que yo os voy a pasar en el enlace, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta cuál es el tema de mi clase, didáctica, y cuál es la tarea final. Aurora, ciérrate el micro para que no haya mucho ruido. Ahí, ahora Iris, ya. Iris me decía que había mucho ruido y que no entendía. Vale. Entonces, Iris, repito, ¿vale? Por si no habías entendido lo de antes. En el vídeo que os voy a pasar, lo que estoy haciendo es una planificación de clases. En esa planificación, que yo lo he hecho basándome en el enfoque por tareas, lo que tengo en cuenta a la hora de presentar el vocabulario es, uno, ¿dónde estoy? Es decir, el tema, ¿vale? Dos, ¿cuál es mi tarea final? Y dependiendo de mi tarea final, yo voy a seleccionar un vocabulario concreto basándome en los criterios de selección que hemos visto. FRAN, frecuencia, rentabilidad, ecuación y necesidad. Bien, una vez que ya he seleccionado esas 12 o 14 palabras que me resultan operativas para poder enseñar y practicar en esa hora y media de clase, lo que voy a hacer es que he seleccionado una presentación concreta de léxico basándome en un modelo de tarea final. En este caso, mi tema era la gastronomía, el modelo de tarea final era una receta gastronómica. Bien, pues cogiendo una receta gastronómica real, porque cuanto más real y más significativo sea el material, mejor, más interesante y más motivador, cogiendo una receta, yo voy a utilizar un modelo de presentación concreto que es, por ejemplo, leer la receta y asociar imágenes, ¿vale? Relacionadas con la receta que tengo debajo con las palabras concretas de vocabulario, que yo las voy a poner en colores o en negras resaltadas, ¿vale? Que yo quiero enseñar ese día en clase. Una vez que ya he contextualizado, hablando de la receta, de sus países, y he hecho el modelo de presentación, he sondeado, ¿vale? He activado sus conocimientos previos, he aportado esa receta con las palabras utilizando estrategias mnemotécnicas con colores y en negrita, he utilizado asociaciones de palabras con dibujos utilizando recursos o ayudas visuales, ¿vale? Y después voy a hacer repeticiones corales e individuales, voy a fijar esas palabras en la pizarra con ayuda de mis estudiantes y por último voy a hacer comprobación del concepto de esos conceptos que yo he ido enseñando a través de esa receta o ese texto, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que voy planificando. Además, en la planificación tengo en cuenta las destrezas, habilidades lingüísticas que estoy usando, qué tiempo me va a llevar la presentación del léxico, que suelen ser de unos 15 a 20 minutos las presentaciones aproximadamente, ¿vale? Y también
qué estilo de aprendizaje estoy favoreciendo con esta presentación. Eso era el vídeo en sí, es decir, era un resumen práctico de todo lo que yo he estado enseñando en esta conferencia. ¿Por qué he utilizado, y con esto finalizo, por qué he utilizado esa sandía con esas pepitas y esa mujer bajando con una cuerda? Porque es muy importante a nivel de secuenciación, ¿vale? Planificar una presentación. Si yo olvido un paso de la secuenciación en el procedimiento de presentación, olvido una práctica después de la presentación, el léxico se pierde o no se aprende bien. Os recuerdo que el léxico hay que recuperarlo para favorecer esa memoria a largo plazo y ese uso continuado de esa palabra hasta que se use sin ninguna dificultad. Para eso, ¿cómo se recupera? Pues se recupera en la misma clase todas las veces que sea posible. Se utiliza en las clases venideras, utilizando una bolsa de léxico dentro del aula, por ejemplo, en la que los estudiantes van poniendo tarjetas con palabras nuevas que van aprendiendo cada día. Al final de la clase podemos poner un tocho de tarjetas y antes de salir de la clase un estudiante escribe un par de palabras que ha aprendido ese día en clase y que recuerda sin ninguna dificultad, la escribe y la mete en la bolsa o en una caja. Y en clases venideras hacemos actividades utilizando esa caja o esa bolsa de vocabulario. Podemos hacer memories, podemos hacer tabús, pictionaries, podemos hacer el juego de mímica, lo que queráis, ¿vale? También, esto lo hago dependiendo de la edad de los alumnos que tengo en clase, utilizo la cola o la fila a la hora de salir o de entrar en la clase para recordar palabras de un mismo campo semántico. Por ejemplo, si he trabajado la comida, pues al día siguiente, antes de entrar en clase, digo, a ver, una palabra de ayer que recuerdas relacionada con la comida. Y me tiene que decir una de las que estuvieron fijadas en la pizarra que eran objetivo lingüístico. O a la hora de salir de la clase, 2 palabras o el antónimo de o lo contrario de esta palabra. ¿Las recuerdas? Y hago una pregunta. Si la dice bien, sale de la clase. Si no, vuelve a la cola y le hago otra pregunta cuando llegue otra vez su turno, por ejemplo, ¿no? O recuperarla en juegos de actividades de precalentamiento que se suelen hacer al inicio de la clase en los 5 primeros minutos. Son actividades breves para romper el hielo, empezar a activar un poquito la cabeza con el español, esperar a los que llegan tarde a clase. Y bueno, son actividades muy lúdicas que se hacen al inicio y rápidas en las que se puede utilizar esta bolsa o esta caja de vocabulario e ir recuperando palabras del día a día, ¿vale? Y digo recuperar cada 24 horas, cada día, cada semana, cada mes y cada año. Cuanto más contextos usemos, más rápido vamos a no solamente aprender, sino a adquirir ese léxico. Y ya no os canso más porque me apasiona, me encantaría seguir y seguir y seguir, pero creo que vosotros no vais a querer y Aurora tampoco. Entonces, lo dejo aquí, agradecidísima por vuestro interés y bueno, espero simplemente que os sea un poquito útil, ¿vale? Ya con eso me doy por satisfecha. Así que desde lo más profundo, simplemente gracias. Ahora yo creo que apagáis vosotros vuestros micros porque si no vais a ver mucho fondo. Bien, muchísimas gracias Eli por esta exposición, por esta charla, por esta conferencia y por haberlo pautado de forma tan clara. Muchas gracias, te doy personalmente porque has tenido en cuenta las conferencias de otros profesores que han participado en este máster y eso incide en lo que yo siempre les digo, en que todo está conectado en la enseñanza de una lengua extranjera, la adquisición, el proceso de enseñanza, el aprendizaje de esa gramática, de ese léxico, de las competencias, las estrategias, todo lo que te enseñamos está conectado y que aunque al principio les parezca que todos son mundos diferentes, nada de eso.
Y por eso te doy personalmente las gracias por haber traído a esta conferencia todas las conferencias que aquí han sido trabajadas, porque las has traído a colación muy bien llevadas. Todos ellos saben, porque las habrán escuchado, que todos hemos coincidido en lo mismo cuando decimos que siempre es necesario ese sondeo de lo que conocen a nivel gramatical, a nivel léxico. Recordamos también la conferencia, como tú has dicho, de Juan, ¿no?, cuando decía que si no hacemos ese sondeo, el horror se fosilizará y siempre estará ahí, aunque sea un error de A1 y el nivel que tiene el estudiante es un nivel ya de 2, ¿no? Pero siempre está ahí si no hacemos ese sondeo. Lo mismo ocurre con la enseñanza del léxico, muy importante, porque sin léxico no podemos producir. Sin léxico no podemos producir ni de forma oral ni de forma escrita. Estoy segura que alguna pregunta hay, pero me ha gustado mucho la pizarra, esa pizarra que tú usas para enseñar léxico, que a los estudiantes ahora les parecerá la pizarra de toda la vida. Yo es que tengo ya muchos años y uso la pizarra, o he usado durante mucho tiempo la pizarra de la vida, pero es lo mismo la pizarra digital, ¿no? O sea, es muy importante cómo el profesor trabaja la pizarra para que el alumno despistado, impaciente, desorganizado, sube la cabeza para saber dónde estamos y sepa que el léxico está allí. Es el léxico que le va a ayudar a comunicarse, a hablar, a centrarse en el tema del que tú estabas hablando, porque es necesario. Me ha gustado también lo de no negar la explicación de ese léxico a la persona que te lo pide. Siempre hay una persona inquieta que quiere saber más, ¿no?, pero que no es necesario retenerlo porque no forma parte de lo que estamos enseñando. Muchos de los problemas que tienen nuestros alumnos muchas veces es porque quieren saber más de lo que necesitan saber en este momento, por lo cual hay un choque ahí que no. Me gusta también que dijeras la importancia de que el alumno es el protagonista de la clase, y ese protagonista de la clase es el que tiene que hablar, no es el profesor el que habla. Hay que dejarle hablar, hay que dejarle explicarse. Son muchas cosas las que estoy a colación muy interesantes, que tienen que ver con todo lo que es el aprendizaje, una enseñanza de lengua, y que además, aunque lo hayas completado en el léxico, tiene su importancia. El léxico va a incidir en esa gramática que están aprendiendo, en esa producción que están haciendo oral, escrita, en esa forma de concebir, ¿no?, y de desentrañar la lengua, ¿no? Me he apuntado en muchas, has hablado de los estudios de aprendizaje, de las estrategias, que son muy importantes las estrategias a la hora de aprender léxico. Bueno, has hablado de todo, o sea, yo me quedaré escuchando 2 horas más, porque por lo interesante, por las cosas que has apuntado y que yo he recogido aquí, porque quiero incidir en la importancia de todo lo que has dicho, y importante y necesario para que el alumno comunique dentro de ese contexto de aprendizaje. Y darte las gracias y dar la oportunidad a Iris, que en este caso es la persona que veo aquí, porque los demás tendrán sus compromisos, pero soy consciente de que lo escuchan más de una vez. Por si quieres preguntar alguna cosa, Iris. Has preguntado durante las distintas. Yo apago mi micro, ¿vale, Iris? Vale, a ver, Elizabeth. Sí, Vale. No, este último tema de planificar una presentación de léxico, que me parece, claro, lo más práctico y tal, dices que vas a pasarnos algún vídeo, ¿no? Sí, yo he dejado la información en el chat. Vale, no, eso era porque... De todas formas, no pasa nada. De todas formas, yo he puesto ahí el enlace en el chat, ¿vale? Sí. De todas formas, se la dejo a Aurora, y Aurora os puede pasar el enlace. Es un vídeo que yo hice para una clase de planificación y que está siendo colgado en YouTube, en mi canal. Entonces, bueno, os dejo la dirección, se la dejo también a Aurora, y lo podéis ver cuantas veces queráis. Vale, porque de ahí sí que me surgía alguna duda con respecto a la tarea final. Dices que, por ejemplo, hacer una receta, ¿no? Y entonces eso es como lo que se supone que se debe hacer hacia el final de la clase, pero antes,
otras actividades, entiendo, ¿no? Claro, ya llegarás a la clase de planificación en tu curso, Iris. Tranquila, que vas a llegar dentro de nada y vas a entender muy bien lo que voy a hacer en el vídeo. Pero voy a adelantarte rápidamente para que no te quedes con esta inquietud. Cuando hablamos de un enfoque por tareas, hablamos de una tarea final, ¿vale? Es un proyecto, digamos, un producto al que tienen que llegar los estudiantes. Vale. ¿Cómo? Para crear ese producto van a necesitar una serie de contenidos, en este caso lingüísticos, gramaticales, léxicos, funcionales, socioculturales, que van a tener que aprender para poder crear ese producto. Yo me he centrado en este caso, por mi conferencia, en el contenido léxico, ¿vale? Entonces, en la planificación que os he dejado en el vídeo, en el minuto 10, empiezo a planificar esa presentación del léxico. Y eso es, el léxico que yo selecciono como objetivo de la clase es el que está relacionado con la construcción de ese producto o la creación de ese producto final en un enfoque por tareas, ¿vale? Bueno, claro, has enfocado una programación que todavía no saben programar, tienen todo eso, pero no pueden. Encima, el enfoque por tareas es mucho, pero bueno, todo a su tiempo, todo poco a poco, Iris, tú no te preocupes. De todas formas, el enlace la profesora lo ha pasado y yo os lo pasaré también a través del aula, ¿de acuerdo? Para que tengáis esa programación que ella quiere que escuchéis, ese vídeo, ¿vale? Claro. Sí, claro, haz otra pregunta. Yo apago mi micro. Antes lo que te decía es que apagas el micro porque se acoplan. Venga, Iris. Hola, vale, perdón. Te lo mereces por ser la única que ha aguantado la conferencia hasta el final. No, es muy interesante y lo has explicado muy bien. Nada, el tema de crear la necesidad, ¿puedes poner algún ejemplo? Sí, muy fácil. Puedes hacer, por ejemplo, un contexto o una pregunta. Hablo de contextos, por ejemplo, en un audio, un aeropuerto, ¿vale? Tú creas la necesidad porque el estudiante tiene que... Apaga el micro, Iris, que se acopla. Ahora, tú, por ejemplo, si das un contexto de un audio, ¿vale? Pones un audio de personas en una tienda, en un aeropuerto, me da igual, dependiendo del tema que estés trabajando, y una conversación, ¿vale? En esa conversación van a surgir ya esas palabras que tú quieres trabajar. Eso es crear la necesidad del concepto, es decir, la necesidad de aprendizaje, ¿vale? O simplemente con preguntas, haciendo preguntas que el estudiante tiene que responder. ¿Cuántas veces has viajado? ¿Viajas mucho? ¿Has viajado a Latinoamérica? ¿A qué país? ¿Cuántas veces? ¿Y conocéis? Es decir, tú estás creando a través de preguntas la necesidad de usar claro, de que surja, efectivamente. Eso es, ¿vale? Eso es. Muy bien, Iris, muy bien. Es como cuando ellos, tú les preguntas, ¿qué hiciste ayer? Y dicen, ¿qué he hecho? ¿No? Entonces el profesor incide otra vez, entonces hiciste, entonces para que caigan en la forma, en este caso verbal, que tienen que estudiar, que tienen que interiorizar, pues lo mismo pasa con el léxico. Pero es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Pues hasta aquí, muchísimas gracias por esta estupenda conferencia y por haber participado en el máster de español como lengua extranjera de Udima. Gracias, Eli. De nada, un abrazo para todos. Un abrazo y nada, yo únicamente deciros que la próxima conferencia la tenemos el día 11 de diciembre, lunes a las 11 de la mañana en streaming y correrá a cargo de Begoña Llobet, que hablará de metodología. Muchas gracias y seguimos en contacto virtualmente.